Ya está con nosotros el secretario general de la Gobernación, el doctor Matías Posadas, a quien desde ya le agradecemos su tiempo para con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. ¿Cómo están? Doctor, indudablemente que uno de los temas que ha centrado la atención en los últimos tiempos de todo el gabinete del doctor Gustavo Sáenz es la pandemia, y usted se ha puesto al frente en algunas disposiciones e informaciones. Esta reapertura que se ha dado en los últimos tiempos, ¿cómo se evalúa desde el gobierno, teniendo presente que a partir del próximo fin de semana se podrá desarrollar turismo interno y a partir de ahí una serie de actividades como ser la reapertura de los gimnasios y demás? Sí, a ver, hemos podido los salteños avanzar a una nueva fase, salir del aislamiento social y avanzar hacia el distanciamiento social, lo que implica la posibilidad de reactivar muchas actividades. Afortunadamente Salta tenía muchas excepciones ya al aislamiento, lo veníamos ya administrando con muchísimas excepciones en la provincia, producto de una buena situación epidemiológica. Por lo tanto, el cambio de fase a distanciamiento quizás no implicó un impacto importante en la cantidad de gente que se está movilizando. Pero sí tiene un concepto de distanciamiento que tiene que ver con, como definición, con una responsabilidad individual y particular de cada uno de los salteños mucho más importante. Ya como regla, ya no es que las personas deben estar en su casa y solamente circulan los que están exceptuados, sino que la regla es justamente poder realizar las actividades, pero con protocolos, con distanciamiento, y hay determinadas actividades que continúan prohibidas porque, bueno, se entiende que son riesgosas. Por eso es importante que los salteños cuidemos esta situación, que seamos muy precavidos, a partir justamente de una responsabilidad individual, en el cumplimiento de todas las actividades que están exceptuadas y en las que se van a ya habilitar, por ejemplo, a partir del fin de semana, como el turismo interno. Con respecto al turismo interno hay algunas dudas, ¿no? Se va a poder obviamente circular y llegar a otras localidades siempre y cuando uno tenga una reserva pautada con un hotel, un hostal, una cabaña o lo que fuera. ¿Qué pasa con aquellas personas que quieren ir a visitar a otros parientes que están en otras localidades, o bien aquellas personas que tienen como otro lugar de residencia un domicilio que no es el de la capital, por ejemplo? Sí, hemos tenido muchas consultas de ese tipo, y lo cierto es que la posibilidad de visitar a un familiar no está enmarcado como una actividad turística, digamos. La actividad turística y esta habilitación tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de que los salteños puedan aprovechar esta habilitación y recorrer la provincia y distenderse, pero también está fuertemente orientado a facilitar y ayudar a la actividad turística. Por eso se entendió que es necesario para poder hacer uso de esta habilitación una reserva previa, ya sea en un hotel o una reserva previa en un local gastronómico. La posibilidad de circular de la ciudadanía en general, de municipio en municipio, con el solo hecho de ir a visitar a otra persona o trasladarse a otro municipio, no está todavía habilitado, salvo que lo hagan en función de la actividad turística. Esto es importante porque, bueno, muchos pensaron que habilitando la actividad turística era una posibilidad de poder ir a visitar a alguien o poder reencontrarse con otras personas, que eso en definitiva está habilitado en el marco de las reuniones sociales y reuniones familiares, que están solamente habilitadas en el marco de los municipios o el área metropolitana. Doctor, otro tema que realmente crea muchas dudas es cómo se hace para controlar a aquellas personas que vienen transportando mercaderías. Indudablemente no se puede prohibir la permanencia o el ingreso de esas personas teniendo en cuenta que quedaríamos desabastecidos. Se hablaba de una playa de camiones, se hablaba también de un control diferenciado. ¿Cómo lo están planificando desde el gobierno este tema en particular? No, sin duda, a ver, lo más sensible en esta etapa y donde hay que centralizar y poner la mayor energía en los controles es en la gente que regresa a la provincia y la gente que, cumpliendo una actividad exceptuada en función de, en estos casos, de transporte de bienes esenciales para abastecer a la provincia, que es muy importante que podamos ser en eso muy estrictos en esos controles. Lo que planteó el gobernador el día domingo, la posibilidad de habilitar
una playa, no de transferencia, sino una playa de espera, que permita que los transportistas, los camioneros puedan esperar en ese lugar su turno de descarga, en ese lugar que se puedan hacer ya los controles previamente sanitarios para que no estén haciendo largas filas del ingreso a la provincia, que puedan descansar también en esos lugares. Hoy existe un protocolo a nivel nacional con camioneros y las cámaras de transportistas, en donde se dispone que las IPF de las rutas son lugares justamente para esas salas de espera y que puedan descansar los transportistas. Bueno, desde la provincia también queremos disponer un lugar para poder generar estas condiciones y ordenar lo que es la carga y descarga de nuestros camioneros, de los transportes que ingresan a la provincia. Doctor, indudablemente la pandemia nos sacó de otros temas que estaban en agenda y uno de los primordiales que había planteado el gobernador antes de, obviamente, postularse para la primera magistratura era la reforma de la Constitución, proyecto que está en las cámaras legislativas. ¿Usted cree que esto se va a dar y va a ser posible el tratamiento este año? ¿Cómo lo planifican o lo avisoran desde el gobierno? Sí, se dio un paso importante, que fue ya la presentación del proyecto. El gobernador cumplió con su compromiso en una situación complicada, que incluso algunos criticaron esa situación, pero él se ha comprometido con los salteños a que el 1 de abril iba a presentar el proyecto de reforma. Ahora, obviamente, eso está demorado, eso está en un compás de espera para iniciar ese debate en el ámbito legislativo. Nos parece bien que eso tenga en estas circunstancias un parate, pero sin duda cuando esto suceda va a ser sin dudas uno de los principales temas de debate que tendrá la legislatura y esperemos que puedan avanzar, que se pueda consensuar ya un proyecto sobre la base del que ha presentado el Poder Ejecutivo y nos permita tener a los salteños una nueva constitución, una constitución tal y cual se había comprometido el gobernador para los salteños, que tenga que ver con limitar mandatos, que tenga que ver con mejorar los controles, que tenga que ver con mejorar la acción y el trabajo de la justicia, la relación y dar también más y nuevas herramientas para nuestros municipios. Pero esto, bueno, indudablemente será un debate que tendrá que darse una vez que se supere, esperemos que rápidamente, esta situación de emergencia sanitaria. ¿Usted cree que entonces, con lo que me dice, que esto va a depender exclusivamente de la legislatura provincial? No, no exclusivamente. Ya el Ejecutivo avanzó en la presentación de un proyecto que debe ser la base para el debate y la búsqueda de consenso ya en el ámbito legislativo, que es el ámbito natural donde están todas las fuerzas representadas. Hay elementos que son centrales en ese proyecto que tienen que ver con la limitación de los mandatos y que tiene una amplia legitimación, y no tengo dudas que los legisladores mayoritariamente van a debatir sobre esa base y sobre la base que ha presentado el Poder Ejecutivo. Pero esperemos que, bueno, en el ámbito legislativo se enriquezca este debate, se enriquezca la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, y tengamos ya, una vez superada esta situación, la posibilidad de tener una ley que declare la necesidad de la reforma y se pueda ya avanzar en la constituyente que le dé forma a esa nueva constitución provincial. Hablando de órganos de control, usted fue desde la Cámara de Diputados uno de los hombres que impulsaba justamente un reordenamiento y una disposición diferente a la que hoy tenemos. Está sucediendo que en muchas comunas los jefes capitalinos o los intendentes están siendo cuestionados por mal manejos de fondo y hasta se hablaba de algunos proyectos como de intervención. Obviamente esto no ha prosperado dentro de la legislatura teniendo en cuenta la división de poderes y las autonomías que había que respetar de los municipios. Doctor, ¿cree que está faltando control por parte del gobierno con respecto a las gestiones, teniendo presente, ¿no?, que el gobernador asumió, le tocó todo lo del tema de la situación del norte de la provincia con la muerte de niños huichí, de personas adultas, después la pandemia, y son estos temas que van quedando como al costado, pero no dejan de ser menos importantes? No, sin duda, a ver, hay dos elementos que son centrales en el control. Uno, el que hace la auditoría, que es un control técnico, contable, posterior, de la legalidad de cada uno de los actos, no solo del Ejecutivo, sino también de los municipios, y también un control político, que es el que hace básicamente la legislatura provincial. Yo creo que haya temas de debate, que en el ámbito legislativo se planteen justamente cuestiones de críticas, pero que en definitiva tienen que ver con la tarea de control de los legisladores, es importante.
El proyecto de reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo, que ha presentado el gobernador de la provincia, también tiene que ver con cambios en la Auditoría General de la provincia. La propuesta que se hace puntualmente tiene que ver con que la presidencia de esa auditoría sea de la oposición. Creo que eso es un elemento importante que reclamaban algunos sectores. Hay otras posiciones. Yo cuando fui legislador presenté un proyecto para que los integrantes de la auditoría tengan que ver no con un criterio partidario de propuestas de los bloques legislativos, sino a través de un concurso para que sea justamente o exclusivamente un control técnico. Bueno, hay en debate y va a ser también producto de esta reforma constitucional elementos que van a permitir sin dudas mejorar el sistema de control externo de nuestra provincia y en paralelo que haya debates, que hayan temas que tengan que ver con el control público de la legislatura. Creo que es sano para la democracia y para justamente poner en práctica esos controles que deben ejercitarse. Lo llevo a otro tema. En los últimos años, más allá del gobierno y el color político que hayan tenido, Jujuy se ha destacado por la gestión, ha conseguido muchísimas más obras, más recursos y demás. Hoy se plantea una situación particular, disputas, digamos, muy amenas, si se quiere, en torno a la pandemia. ¿Usted cree que este diálogo que va a entablar el gobernador con su par de Jujuy permitiría realmente trabajar en bloque, por región, para realmente reflotar toda esta zona tan deprimida en los últimos tiempos? Y si hablamos de depresión económica, una de las provincias que más ha sufrido ha sido Salta, teniendo en cuenta que Jujuy ha crecido enormemente. Sí, yo creo que uno ve la matriz económica tanto de Salta como de Jujuy, tienen indudablemente un destino común: la minería, el turismo, la producción agropecuaria. Creo que esta posibilidad de trabajar en conjunto, más allá de algunas discusiones que han habido estos días, en estas horas, respecto a diferentes estrategias sanitarias en cada una de las provincias, pero en la relación personal y en estos meses de gestión, estos 6 meses, hay la verdad que muy buenas intenciones de ambos gobernadores, hay una muy buena relación personal y hay una relación previa incluso a la llegada a la gobernación de Gustavo Sainz con Gerardo Morales. Creo que esto va a permitir poder ir avanzando en estrategias comunes que deben tenerlas tanto salteños como jujeños y todo el norte grande, digamos. Siempre hubo una discusión y proyectos que no han llegado todavía a cristalizarse de la forma que deberían hacerlo, pero ese proyecto del Norte Grande que involucra no solamente a Salta y Jujuy como región, creo que es importantísimo para la provincia para poder justamente proyectar y potenciar sus posibilidades económicas. Esperemos también, una vez pasada esta emergencia sanitaria, la pandemia, que podamos ir avanzando en estas cuestiones. En Salta estamos pensando también ya en la situación económica post-pandemia, en lo que hay que hacer el día después, y ese día después también tiene que involucrar y comprometer un trabajo conjunto con las demás provincias. Esperemos que esto no sea, como siempre, una mera exclamación y que se concrete en hechos por el crecimiento de Salta, doctor, teniendo en cuenta que en los últimos años hemos quedado muy postergados en todos los gobiernos que nos ha tocado, el nacional y el provincial, más allá que en algún momento hayan coincidido políticamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, Mónica. Que tengan muy buenas noches. Igualmente. Nosotros llegamos al final del programa, agradeciéndoles dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.